identidad nacional a la luz de las tres garantías y me han pedido que hable sobre la identidad nacional a la luz de estas tres garantías que fueron creadas por el libertador de esta nación, Agustín de Iturbide: la religión, la unión y la independencia, aquellas que deberían de ser las columnas de nuestra identidad ante México y ante el mundo. Estas han sido lamentablemente las consignas más odiadas por los enemigos de esta nación, y tristemente la gran mayoría de estos enemigos son los propios mexicanos. Destruyéndolas y atacándolas, se ha destruido el frágil y débil corazón de México desde la independencia. Estos tres pilares fueron creados por Agustín de Iturbide, aquel brillante militar y estratega que, a pesar de apoyar la independencia, al ver los métodos cruelísimos empleados por Miguel Hidalgo, luchó en su contra. ¿Puede pasar a la siguiente presentación? Bueno, ¿por qué digo que los métodos de Hidalgo eran tan crueles? Es que, a diferencia de cómo se nos es presentado, Hidalgo estaba muy lejos de ser un santo. En 1810, cuando proclamó el Grito de Dolores, no fue como se nos presenta en los libros de texto, en la que dice que supuestamente enarbolando el estandarte de la Virgen, dijo «Viva Fernando VII» o «Muera el mal gobierno», sino que la palabra que estos libros oficialistas escritos por masones quieren omitir es que Hidalgo en la vida real gritó «muerte a los gachupines», es decir, muerte a los españoles, y no antes mandando liberar a los presos de las cárceles, sin importar que fueran criminales peligrosos, con tal que se pudieran unir a su turba, y también incentivando al pueblo a robar, diciendo «tomen todo esto, hijos míos, todo esto es suyo», refiriéndose pues, o sea, que agarran todo lo que quieran. El mismo Hidalgo le ofreció a un joven Agustín de Iturbide el cargo de teniente general en su ejército, pero Iturbide no aceptó, a pesar de que la propuesta era ambiciosa, ya que se persuadió que los planes del cura estaban mal concebidos y no podían producir el objeto que se proponían a verificar. Es decir, que los métodos de Hidalgo, desde cómo se gestó la independencia, estaban tan mal hechos que era imposible que se realizaran a cabo. Es como si se quiere construir un edificio y los cimientos están mal. Por más que quieras esforzarte en construir sobre aquella base, al estar defectuosa no va a poder, pues, se va a ir doblando y doblando hasta que se va a derrumbar. Iturbide se refería a que todo lo que Hidalgo hizo era la antítesis de lo que después serían las tres garantías. En primer lugar, la religión, que es la primera que se establece en el Plan de Iguala. Hidalgo, a pesar de ser un sacerdote, ultrajó a la religión, siendo la primera y la más importante de las tres garantías que propuso Iturbide, ya que no solo vivió una vida deshonesta, de acuerdo a su cargo, ya que tenía varias amantes y de conocidos aproximadamente 4 hijos. Otros autores le añaden más. Vivía una vida deshonesta, acostumbrado a las apuestas y a ser mujeriego. También leía libros prohibidos por la Inquisición. Si bien ahora con nuestra mentalidad podemos escandalizarnos de «ay, es que la Iglesia censura», esos libros estaban prohibidos, si bien ahora tal vez no es una estrategia recomendable, porque tenían ideas que podían ser contrarias a la Iglesia y peligrosas. Estos libros, por ejemplo, eran los libros de Voltaire, ese gran masón que lo único que hizo en su vida fue burlarse de la Iglesia, que era la única literatura que consumía Hidalgo. Así que entre deseos de grandeza, esa literatura, y como lo dice Salvador Abascal, el escritor,
Hidalgo vivía en un estado de atolondramiento, no solo tal vez por el pecado, sino porque era un hombre que estaba rodeado de agentes secretos de los Estados Unidos. Y bueno, digo esto y seguramente muchos dirían como, o sea, bueno, ¿de qué estás hablando? Como que agentes secretos. Pues Estados Unidos desde 1800 tenía ciertos agentes que eran personas que se adecuaban a su agenda, como lo fue Poinsett, que veremos un poco más adelante. Hidalgo tampoco fue un santo porque mandó matar a religiosos españoles y civiles españoles solo por puro odio hacia los peninsulares. Y además, el signo más grave del odio de Hidalgo a la religión es que usó uno de los signos más sagrados para México, el estandarte de la Virgen de Guadalupe, en un grito satánico, ya que la usó mientras se enarbolaba para decir muerte a los gatupines, usando la religión como un modo de atraer a los ignorantes y al pueblo, a pesar de que éste la pisoteaba. ¿Pueden cambiar a la próxima, por favor? Esto no es muy diferente a los políticos de la actualidad, que mencionan al Papa Francisco o que portan sagrados corazones con el intento de atraer simpatía, cuando sus vidas, ideologías y acciones son todo lo contrario a la religión. Así pues, Hidalgo, primero pisoteando esta primera garantía, no tardó en atacar a la segunda, que es la unión. Miguel Hidalgo y Costilla era criollo, es decir, sus padres eran españoles y él había nacido en México, como lo fue también Iturbide. Era cierto que hubo un trato diferenciado de los españoles hacia los criollos, ya que muchas veces los méritos de estos no eran reconocidos fuera del virreinato, y muchas veces los españoles tenían preferencia para acceder a ciertos puestos solo por serlo. Más, este resentimiento empezó a desembocar en Hidalgo hacia un odio que terminó hasta una matanza generalizada de españoles civiles que, por ejemplo, en una carta a sus generales manda que se les dé muerte en lugares ocultos y apartados para que nadie de esto entienda, es decir, para que nadie se entere, y los mandaba a matar desnudos. Bueno, ¿por qué? Porque el método de ejecución era un degollamiento, y al degollarlos, pues obviamente iba a salir mucha sangre y iba a manchar las ropas que podían ser vendidas o usadas por ellos. Así que por eso les mandaba matar desnudos, y a pesar de ser sacerdote, Hidalgo no les ofrecía confesor alguno. Así que, teniendo en cuenta esto, Hidalgo, con su movimiento, destruía las posibilidades de una independencia real, es decir, atacó la tercera de las garantías de Iturbide de la independencia, ya que al estar del todo atado a ideas liberales, productos de la masonería, y además de cierta influencia de agentes extranjeros de parte de Estados Unidos, como algunos autores piensan, Hidalgo destruía la independencia, ya que no se le puede decir padre de la patria ni de este movimiento, porque las personas, como lo fue Iturbide, a pesar de que estaban a favor de la independencia, se horrorizaron y empezaron a luchar en su contra. Para 1815, Iturbide, en el bando de los realistas, concibe la idea de una independencia fundada en valores y no en sangre. Iturbide le escribió al rey el 24 de febrero de 1821, donde le pide que apoye su plan, el plan de Iguala. Le dice que conservar incorrupta nuestra sagrada religión y mantener la unión entre europeos y americanos, porque el odio nunca ha sido, ni es, ni puede ser justo. Yo no soy europeo ni americano, soy cristiano, soy hombre, soy partidario de la razón, conozco el tamaño de los males que nos amenazan. Me persuado que no hay otro medio de evitarlos que el que le he propuesto, es decir, una independencia, y veo con sobresalto que en sus superiores manos está la pluma que debe de escribir: religión, paz, felicidad o confusión, sangre o desolación a la América septentrional.
Estas ideas de Iturbide alcanzaron su punto culmen en el Plan de Iguala. Dice Iturbide, antes de exponer el plan adaptado, un 24 de febrero de 1821, 10 años después de que comenzara la ola de sangre iniciada por Hidalgo. La misma voz que resonó en el pueblo de Dolores el año de 1810 y que tantas desgracias originó al pueblo, fijó también la opinión pública, que la unión general entre europeos y americanos, indios e indígenas, es la única base sólida en la que puede descansar vuestra común felicidad. Y esto, más que en ningún otro momento, se hace presente este deseo de unidad, tal vez no tanto ahora entre indígenas y mestizos y españoles, sino, por ejemplo, ante el embate de una nueva revolución cultural que pretende enemistar al hombre y a la mujer, a los ricos contra los pobres, contra distintos partidos políticos entre sí. Se hace más evidente este deseo de Iturbide de tener una unión. Y para ello usó las 3 garantías de religión, unión e independencia, cuyos artículos están en el Plan de Iguala. Primer artículo. La religión de la Nueva España es y será la católica, sin tolerancia de otra. Segundo artículo. La Nueva España es independiente de la antigua y de otra potencia, aún de nuestro continente. Y ahora México, pues, no es solo dependiente económicamente de Estados Unidos, sino ideológicamente de ciertas sectas y, por ejemplo, partidos como el Foro de Sao Paulo o en el caso de la masonería, que siempre bajo sus distintas ideologías han estado siempre presentes, intentando influir en el destino de esta nación. Tercer artículo. Su gobierno será monárquico moderado, con arreglo a la constitución peculiar y adaptable al reino. 12º artículo. Todos los habitantes de la Nueva España son ciudadanos idóneos para adoptar cualquier empleo. Número 13. Sus personas y propiedades serán respetadas y protegidas, totalmente contrario a lo que pretendía hacer Hidalgo con sus matanzas. Artículo 14. El clero secular y regular conservará sus fueros y propiedades, totalmente contrario a lo que hemos estado viviendo desde el derrocamiento de Iturbide y aún hasta hoy en día, en la que la Iglesia ni siquiera puede ser dueña de sus propios templos y en lugares como la Catedral Metropolitana es usada cada año en el patio para albergar una cantidad peligrosa de pólvora que será usada para los cohetes del festejo de la independencia, lo cual es sumamente deshonroso y totalmente peligroso para la Iglesia y para los habitantes. Iturbide siente como primera base del plan la religión católica. Este fue el primer bastión pisoteado por Hidalgo, que condujo a la destrucción. Restaurándolo el catolicismo al lugar donde se merece, se vuelve una base sólida ante el embate de los tiempos. Además que esta fue, desde la conquista, quien hizo que se civilizaran los corazones de los indígenas, que pasaron de sacrificar hombres y comérselos con tal barbarie como la de los narcos actuales, a pasar a vivir como hijos de Dios. Cabe destacar que las cortes españolas habían ultrajado también a la religión, al expulsar inicuamente a los jesuitas, quienes fueron por muchos siglos los mayores enemigos de los masones. Iturbide también plantea una monarquía, y nos preguntamos, ¿por qué? ¿Y deberíamos hacerle caso? Esto fue por varias razones. La más importante es que en aquella época la república era algo muy nuevo, algo que nunca había pasado en México, ya que, por ejemplo, los indígenas no tenían presidentes, sino tlatoanis. Un cambio tan brusco habría sido tremendamente perjudicial en la nación. La nación no estaba como para hacer un experimento social después de 10 años de guerra civil. Iturbide ya sabía que esta forma de mal gobierno, es decir, la república, nunca funcionaría en México, sea de cuál partido. Dice Iturbide, ¿cuántas razones se podrán exponer contra la soñada república de los mexicanos? Y que poco alcanzan los que comparan lo que llamó la Nueva España
con los de Estados Unidos de América. Las desgracias y el tiempo dirán a mis paisanos lo que les falta. Ojalá me equivoque. Ojalá Iturbide se hubiera equivocado y la República hubiera funcionado. Pero, por desgracia, como lo dice Juan Bosco Abascal Carranza, Iturbide no se equivocó. Él cambió a una república, hundió al país en sangre, pobreza y anarquía, y no hizo nada más que dejar al joven México desamparado a las garras de Estados Unidos y de las ideologías. Y aún 202 años después, seguimos bajo este mismo error, ya que las repúblicas nunca funcionaron ni funcionarán en México. Iturbide siente como base la unidad. Ya Fray Juan de Zumárraga lo había dicho, hablando sobre los indígenas y los europeos. ¿Qué mejor testigo que el de aquel hombre que presenció el milagro de la aparición de la Virgen de Guadalupe? El mayor signo de unidad entre los mexicanos. Sean católicos o no, internacionalmente hablando, el signo de la Virgen de Guadalupe es reconocido como el signo mexicano por excelencia. Dice Fray Juan de Zumárraga, se requiere grande atadura y vínculo de amor entre estas, es decir, entre los indígenas y los europeos. Y bienaventurado sea el que amase estas dos naciones en este vínculo de amor. La unión está estrechamente relacionada con la religión y, a su vez, con la monarquía expuesta en el Plan de Iguala y la independencia. ¿Qué tan polarizados estamos ahora ante las próximas elecciones del 2024? Familias enteras divididas, millones de pesos gastados en miles sobornos, en entregas de despensas, en publicidad que luego se irá a la basura. ¿Cuánto nos ha costado una república, sea de cualquier partido, que en vez de ser más democrática, ha sido la más grande tiranía que ha sufrido este país? Unidas con estas tres garantías, unión, independencia y religión, Iturbide y Guerrero lograron vencer. Las fuerzas realistas eran de 84,000 hombres, mientras que las de Iturbide y Guerrero juntas no pasaban de 6,000. Y aún así, sin apoyo de ningún gobierno o secta extranjera, gracias a estos principios, Iturbide se ganó a varios de sus enemigos y a todo el pueblo mexicano. La religión, unión e independencia, hizo que toda la población aceptara el Plan de Iguala y a Iturbide como su emperador. Iturbide fue exaltado emperador por clamor popular, junto con el voto de todos los diputados, el 21 de julio de 1822, incluyendo el apoyo de diputados liberales como Valentín Gómez Farias, e incluso del apoyo del mismo Guerrero, quien reconoció que Iturbide estaba muchísimo más capacitado que él para el mando, y se subordinó a él. Tristemente, Iturbide fue derrocado por enemigos ajenos a México. Como lo vimos en una diapositiva anterior, Joel Robert Poinsett fue el primer agente de Estados Unidos en México, al menos desde que fue la independencia,